Beirut, Líbano. 9 de abril de 1973. Poco después de medianoche, el Mediterráneo golpea el corniche mientras la ciudad duerme bajo un dosel de estrellas. A lo largo de la costa, edificios de apartamentos de lujo se alzan como centinelas, con sus balcones con vistas a un mar que ha visto surgir y caer imperios. En el exclusivo barrio de Verdún, donde tienen sus residencias diplomáticos y políticos, las calles están vacías salvo por ocasionales patrullas de seguridad y el sonido distante de las olas rompiendo contra las rocas. Dentro de un sedán, Mercedes blanco estacionado a 2 cuadras del paseo marítimo, 4 figuras permanecen sentadas en completo silencio. Llevan elegantes vestidos de noche y el cabello peinado según los cortes de moda de la sociedad beirutí de principios de los años 70. Su maquillaje es impecable, aplicado con el cuidado de las mujeres que entienden que lucir rica y segura es tanto una cuestión de actitud como de apariencia. Para cualquiera que pasara por allí, parecerían ser mujeres de la alta sociedad que regresaban de una cena tardía, tal vez esperando que sus maridos terminaran de fumar puros y brandy dentro de algún club exclusivo. Pero debajo de esos vestidos, atados a sus muslos y ocultos en bolsos especialmente modificados, cada uno lleva una pistola con silenciador, explosivos plásticos y suficiente munición para luchar y salir de un edificio lleno de guardias armados. No se trata de mujeres en absoluto, sino de algunos de los comandos más elitistas de Israel, hombres entrenados en combate en espacios reducidos, explosivos, vigilancia y la disciplina psicológica necesaria para operar en lo profundo de las líneas enemigas, mientras se mantienen identidades encubiertas que podrían colapsar con un solo paso en falso. Son operadores de Sayeret Matkal, la unidad de fuerzas especiales más secreta de Israel, la misma organización que más tarde produciría múltiples primeros ministros y legendarios comandantes militares. Esta noche se está implementando la fase final de una operación que llevó meses de planificación. Requirió la coordinación de activos de inteligencia en 3 continentes y representa la respuesta de Israel al ataque terrorista más traumático en la joven historia de la nación. La respuesta a la masacre de Múnich. 5 meses antes, el 5 de septiembre de 1972, el mundo observó con horror cómo terroristas palestinos de la organización Septiembre Negro asaltaban las instalaciones del equipo olímpico israelí en Múnich, Alemania. El ataque mató a 11 atletas y entrenadores israelíes, transformando lo que debería haber sido una celebración de la competencia atlética internacional en una demostración sangrienta de que ningún lugar es seguro y que el terrorismo puede atacar en cualquier lugar, en cualquier momento, con efectos devastadores. La masacre de Múnich conmocionó a Israel hasta sus cimientos. Las víctimas no eran soldados ni agentes de inteligencia que hubieran aceptado el riesgo como parte de su profesión, sino atletas, nadadores, luchadores, levantadores de pesas, jóvenes que representaban a su país en una competición pacífica. Sus muertes fueron percibidas como una violación no solo de la seguridad israelí, sino de la decencia humana básica. Prueba de que las organizaciones militantes palestinas
matarían a cualquiera, en cualquier lugar, para avanzar sus objetivos políticos. La primera ministra israelí Golda Meir convocó una sesión de emergencia de su gabinete de seguridad pocas horas después de concluida la masacre. La reunión duró toda la noche mientras jefes de inteligencia, comandantes militares y líderes políticos debatían cómo debería responder Israel. Algunos abogaron por una acción militar visible e inmediata, ataques aéreos contra campos de entrenamiento palestinos en Líbano y Siria que demostrarían la determinación israelí y exigirían un precio por el terrorismo. Otros abogaron por una represalia encubierta, asesinatos selectivos que eliminarían el liderazgo de Septiembre Negro y enviarían al mismo tiempo un mensaje inequívoco de que atacar a Israel tendría consecuencias permanentes. Finalmente, Meir autorizó una campaña integral que combinara ambos enfoques. La Fuerza Aérea Israelí realizaría ataques contra instalaciones militantes palestinas conocidas, satisfaciendo la demanda pública de una respuesta visible e inmediata. Pero la operación más significativa sería encubierta, una campaña sistemática para cazar y eliminar a todos los involucrados en la planificación, financiación y ejecución del ataque de Múnich. La operación se llamaría Ira de Dios y se convertiría en una de las campañas de asesinatos más extensas en la historia de la inteligencia moderna. El Mossad tenía la tarea de identificar objetivos, rastrear sus movimientos y coordinarse con Sayeret Meital para ejecutar eliminaciones. Los criterios estaban claros. Cualquiera que hubiera desempeñado un papel importante en Múnich sería marcado para la muerte, sin importar dónde viviera, lo bien protegido que estuviera o el tiempo que llevara llegar hasta allí. La campaña continuaría hasta que todos los nombres de la lista hubieran sido tachados. Identificación de objetivos en Beirut. La recopilación de inteligencia comenzó de inmediato. Los oficiales del Mossad en las capitales europeas entrevistaron a testigos, examinaron pruebas de la escena del crimen que los investigadores alemanes habían recogido y revisaron las interceptaciones de comunicaciones que las unidades de inteligencia de señales habían reunido en los meses previos a Múnich. Surgió la imagen de una operación planificada en Beirut, financiada a través de redes conectadas a oficinas de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, en capitales europeas y ejecutada por agentes que habían recibido entrenamiento en el Líbano y Jordania. 3 nombres encabezaron la lista de objetivos: Muhammad Youssef al-Najjar, Abu Youssef, un alto funcionario de la OLP responsable de las finanzas y la logística de Septiembre Negro. Al-Najjar tenía un apartamento en el distrito Verdún de Beirut y se movía con una seguridad mínima. Kamal Adwan, responsable de las operaciones de Septiembre Negro en Cisjordania e Israel. El hombre que coordinó la infiltración de agentes en territorio israelí para llevar a cabo ataques contra objetivos civiles. Kamal Nasser, portavoz oficial de la OLP y destacado poeta, cuya elocuente defensa de la resistencia palestina lo convirtió en la voz pública del movimiento, mientras que sus conexiones con el liderazgo de Septiembre Negro lo hicieron cómplice de las operaciones terroristas de la organización.
Para los planificadores israelíes, estos tres hombres representaban el núcleo operativo y político de Septiembre Negro. Eliminarlos decapitaría a elementos clave del liderazgo de la organización. Desbarataría sus redes financieras y demostraría que planificar ataques contra Israel tenía consecuencias fatales independientemente de la posición política o la prominencia cultural. La inclusión de Nasser, un poeta y portavoz, en lugar de un mero agente, señaló que Israel no hacía distinción entre quienes apretaban el gatillo y quienes proporcionaban justificación ideológica y defensa pública del terrorismo. Planificación y ensayos. Pero matarlos no sería sencillo. Los tres vivían en Beirut, una ciudad donde las organizaciones palestinas mantenían presencia armada, donde los servicios de seguridad libaneses vigilaban las operaciones de inteligencia extranjera y donde cualquier acción israelí corría el riesgo de desencadenar una confrontación militar más amplia con el Líbano o Siria. Los métodos tradicionales de asesinato, como coches bomba o tiroteos en espacios públicos, probablemente matarían a transeúntes y crearían una reacción política que podría socavar los objetivos estratégicos de la operación. La inteligencia militar israelí propuso un enfoque alternativo que era audaz hasta el punto de parecer imposible. En lugar de enviar asesinos individuales para matar objetivos uno a uno durante meses o años, realizarían una única incursión coordinada, insertando una gran fuerza de comando en Beirut, atacando los tres objetivos simultáneamente y retirándose antes de que las fuerzas de seguridad libanesas pudieran responder eficazmente. El plan requería una precisión absoluta en el tiempo, información impecable sobre la ubicación de los objetivos y las medidas de seguridad, y seguridad operacional tan estricta que ni siquiera un indicio de la próxima operación se filtraría a las redes de inteligencia palestinas o a las autoridades libanesas. Cualquier compromiso transformaría la misión de un ataque quirúrgico a una operación suicida, con comandos israelíes atrapados en una ciudad hostil, enfrentando una oposición abrumadora. El Mossad asignó la misión de recolección de inteligencia a oficiales que operaban bajo cobertura diplomática en capitales europeas y a agentes encubiertos integrados en la comunidad palestina de Beirut. Durante más de 3 meses, recopilaron información sobre las rutinas diarias de los objetivos, las medidas de seguridad, la distribución de los apartamentos y la ubicación de los guardias y los sistemas de vigilancia. Identificaron los edificios donde vivía cada objetivo, trazaron rutas de escape y determinaron las ubicaciones exactas donde los equipos de comando tendrían que posicionarse para asegurar muertes limpias sin daños colaterales excesivos. El panorama de inteligencia que surgió fue al mismo tiempo alentador y desalentador. Los 3 objetivos vivían en los distritos de Verdún y Hamra, barrios exclusivos donde ricos diplomáticos libaneses y extranjeros tenían residencias. Los edificios eran modernos, con vestíbulos seguros y servicios de conserjería, pero no recintos fortificados diseñados para resistir ataques militares. Los objetivos mantuvieron una seguridad relativamente liviana,
aparentemente creyendo que operar abiertamente en Beirut proporcionaba protección a través de la visibilidad, en lugar de guardias armados y posiciones fortificadas. Al-Najjar vivía en el primer piso de un edificio en la Rue Verdun con su esposa e hijos. No empleaba guardaespaldas y confiaba en el conserje del edificio y en su propia cautela para protegerse de las amenazas. Adwan ocupaba un apartamento a varias cuadras de distancia con medidas de seguridad similares. Nasser vivía en el mismo complejo de edificios que los demás. Su apartamento le servía a la vez de residencia y de lugar de trabajo, donde componía poemas y discursos que expresaban las quejas palestinas ante audiencias árabes e internacionales. Los planificadores concluyeron que una incursión era factible si se ejecutaba con una velocidad y una sorpresa abrumadoras. Los comandos tendrían que llegar a los apartamentos de los objetivos, eliminarlos y trasladarse a los vehículos que los esperan antes de que la policía libanesa o las milicias palestinas pudieran montar una resistencia efectiva. Toda la operación, desde el aterrizaje hasta la extracción, tendría que ocurrir en menos de 2 horas, y la fase de asalto propiamente dicha no duraría más de 20 minutos. Sayeret Matkal recibió la asignación. La unidad se había formado en 1957 como la respuesta de Israel al SAS británico, diseñada para realizar incursiones de penetración profunda, rescate de rehenes y eliminación de objetivos de alto valor en territorio hostil. Sus operadores fueron seleccionados de las unidades de combate más elitistas de Israel y sometidos a evaluaciones adicionales de inteligencia, estabilidad psicológica y capacidad de operar independientemente bajo estrés extremo. Se entrenaron constantemente en combate cuerpo a cuerpo, explosivos, idiomas y el tipo de resolución de problemas improvisada que caracteriza a las operaciones especiales cuando los planes se topan con la realidad. El comandante de la unidad reunió una fuerza de ataque de 40 operadores divididos en múltiples equipos, cada uno con responsabilidades específicas. Los equipos de asalto entrarían en los edificios objetivo y ejecutarían los asesinatos. Los equipos de apoyo proporcionarían seguridad perimetral, impidiendo la interferencia de los guardias palestinos o la policía libanesa. El elemento de mando coordinaría el tiempo y gestionaría las contingencias si la operación se desviaba del plan. Y lo que es más importante, un equipo de reconocimiento se infiltraría en Beirut días antes del ataque para realizar una vigilancia final y establecer casas seguras donde la fuerza de asalto pudiera prepararse inmediatamente antes del ataque. El entrenamiento comenzó en noviembre de 1972, en una instalación secreta en el desierto de Negev. Los ingenieros militares israelíes construyeron maquetas a escala real de los edificios objetivo, basándose en planos arquitectónicos que el Mossad había obtenido a través de fuentes de la industria de la construcción de Beirut. Las maquetas replicaban todo: los diseños de los vestíbulos, los sistemas de ascensores, las configuraciones de las puertas de los apartamentos e incluso la disposición de los muebles dentro de las residencias de los objetivos se basan en fotografías tomadas por equipos de vigilancia.
Los comandos ensayaron la incursión docenas de veces, practicando hasta que cada movimiento se volvió automático. Se entrenaron en la oscuridad, con humo que oscurecía la visibilidad, y con simulaciones de fallos mecánicos que les obligaron a adaptar los planes en tiempo real. Practicaron procedimientos de evacuación médica para operadores heridos, protocolos de comunicación en caso de que fallaran las radios y planes de contingencia para escenarios en que las fuerzas de seguridad libanesas respondieran más rápido de lo previsto. El engaño de los comandos, un elemento del plan, era particularmente inusual y requería una amplia preparación. La infiltración inicial involucraría comandos disfrazados de mujeres que usaban vestidos de noche y pelucas, y que parecían mujeres libanesas o europeas adineradas que regresaban de eventos sociales. El disfraz tenía múltiples propósitos. Beirut en 1973 era una ciudad cosmopolita, donde las élites europeas y árabes se mezclaban libremente, y donde era común ver mujeres con elegantes trajes de noche en las afueras de restaurantes y clubes nocturnos caros. Los comandos vestidos de esta manera atraerían menos atención que los hombres armados con equipo táctico. Más importante aún, el disfraz facilitaría el acceso a los edificios de apartamentos donde los conserjes y los guardias de seguridad estaban entrenados para detectar a los hombres sospechosos, pero rara vez se cuestionaba a las mujeres bien vestidas que entraban en los vestíbulos. Los comandos seleccionados para este papel recibieron un entrenamiento que habría parecido absurdo si lo que estaba en juego no hubiera sido tan serio. Practicaron caminar con zapatos de mujer, aprendieron a comportarse con la postura y los gestos que caracterizaban a las mujeres ricas en lugar de los soldados, y estudiaron cómo aplicar el maquillaje de manera suficientemente convincente para pasar la inspección de los guardias de seguridad del edificio que podrían mirarlas de cerca. Los oficiales de inteligencia israelíes trajeron consultoras, mujeres que entendían de moda y desempeño social, para criticar las presentaciones del comando y asegurarse de que nada en su apariencia o comportamiento pudiera despertar sospechas durante los momentos críticos en los que ingresaran a los edificios objetivo. En marzo de 1973, la planificación estaba completa y la fuerza estaba lista. La inteligencia israelí había confirmado que los 3 objetivos estarían en Beirut durante la primera semana de abril, una rara convergencia que podría no volver a ocurrir durante meses. El primer ministro Mir dio la autorización final el 5 de abril. La operación denominada Primavera de la Juventud se lanzaría la noche del 9 de abril. Infiltración y despliegue final. La infiltración comenzó el 7 de abril, cuando el equipo de reconocimiento entró al Líbano a través de la frontera norte, disfrazados de turistas europeos. Se dirigieron a Beirut en coches de alquiler. Se registraron en hoteles utilizando pasaportes falsos y pasaron los 2 días siguientes realizando la vigilancia final de los edificios objetivo y estableciendo las casas seguras donde se reuniría la fuerza de asalto antes de la redada. La principal fuerza de asalto llegaría por mar. En la tarde del 9 de abril, barcos lanzamisiles de la Armada israelí
partieron de Haifa transportando lanchas neumáticas Zodiac y los 40 comandos que ejecutarían la incursión. Los barcos se acercarían a la costa libanesa después del anochecer. Lanzarían los Zodiacs a 3 kilómetros de la costa para evitar la detección por radar, y los comandos desembarcarían en una playa al norte de Beirut, donde el Mossad había dispuesto que los vehículos los esperaran. El enfoque naval fue elegido específicamente porque las autoridades libanesas vigilaban los cruces fronterizos y el aeropuerto con suficiente escrutinio como para detectar la infiltración de 40 hombres armados por tierra o por aire. El mar ofrecía la única ruta viable para insertar una fuerza lo suficientemente grande como para ejecutar múltiples asaltos simultáneos, manteniendo la sorpresa táctica. A las 22 horas del 9 de abril, las lanchas lanzamisiles llegaron al punto de lanzamiento. El mar estaba en calma, condiciones casi perfectas para la inserción del Zodiac. Los comandos, ya vestidos con sus equipos operativos, con los trajes de noche y las pelucas empacadas en bolsas impermeables, subieron a las embarcaciones y comenzaron la aproximación a la costa. Llegaron a la playa a las 22:45 horas sin incidentes. Retrajeron los Zodiacs hacia la vegetación, donde quedarían ocultos hasta su extracción, y los trasladaron a los vehículos que esperaban en una carretera costera. Los vehículos eran una mezcla de coches de alquiler y automóviles de origen local, que el Mossad había conseguido a través de agentes del submundo de Beirut. Nada en ellos sugería una operación militar. Parecían vehículos civiles normales que se mezclarían con el tráfico nocturno de Beirut sin llamar la atención. Los comandos se cambiaron de disfraces durante el viaje hacia la ciudad, transformándose de obvios soldados en convincentes imitaciones de mujeres ricas y sus compañeros masculinos que regresaban de eventos sociales nocturnos. A las 23:30 horas, todos los equipos habían llegado a sus posiciones de preparación designadas, a pocas cuadras de los edificios objetivo. Los líderes del asalto sincronizaron los relojes, confirmaron que las comunicaciones funcionaban y revisaron la secuencia una última vez. Los ataques comenzarían simultáneamente a medianoche en punto, garantizando que ningún objetivo fuera alertado al oír disparos desde otro lugar. Ejecución de los asesinatos. El equipo asignado a Muhammad Youssef al-Najjar estaba formado por 6 operadores. 4 de ellos entrarían al edificio disfrazados de mujeres y se moverían por el vestíbulo con una confianza que sugería que pertenecían allí. 2 permanecerían afuera en el vehículo, brindando seguridad y listos para extraer al equipo de asalto en el momento en que se completara el asesinato. A las 23:55 horas, los 4 comandos vestidos de mujeres salieron de su Mercedes y caminaron hacia el edificio de Al-Najjar. Se movían con naturalidad, riendo y hablando en árabe sobre una cena imaginaria a la que acababan de asistir. El conserje nocturno del edificio los miró a través de las puertas de cristal, pero no se movió para interceptarlos. En este vecindario no era nada destacable que las mujeres adineradas entraran a edificios de apartamentos a altas horas de la noche. Volvió su atención a un pequeño televisor
que estaba detrás de su escritorio. Las mujeres entraron al vestíbulo, cruzaron hacia el ascensor y presionaron el botón del primer piso, donde se encontraba el apartamento de Al-Najjar. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, dejaron de fingir. Las manos se movieron hacia los bolsos, extrayendo pistolas con silenciador y cargas explosivas plásticas. Cuando se abrieron las puertas del primer piso, se habían transformado de mujeres de sociedad en un equipo de matanza de precisión. El apartamento de Al-Najjar era la tercera puerta a la izquierda. Un operador se dirigió a la puerta y comenzó a trabajar en la cerradura, mientras los demás establecían posiciones de seguridad que cubrían el pasillo. La cerradura cedió rápidamente el paso a herramientas diseñadas exactamente para este propósito. La puerta se abrió silenciosamente y el equipo entró. El apartamento estaba oscuro y silencioso. Al-Najjar estaba durmiendo en el dormitorio con su esposa. Los comandos se movieron por el apartamento con eficiencia practicada, confirmando que la disposición coincidía con su inteligencia. Llegaron a la puerta del dormitorio y un operador giró lentamente la manija. Al-Najjar se despertó cuando se abrió la puerta. Sus instintos percibieron que algo andaba mal incluso antes de que sus ojos se ajustaran a ver figuras armadas entrando en su dormitorio. Empezó a levantarse, tal vez buscando un arma que guardaba en un cajón de la mesita de noche, pero era demasiado lento. Los primeros disparos reprimidos lo alcanzaron en el pecho y la cabeza, matándolo instantáneamente. Su esposa comenzó a gritar, un sonido que alertaría a los vecinos y acortaría el tiempo de extracción. Los comandos no dudaron. Colocaron cargas explosivas en documentos y materiales esparcidos por el apartamento. Elementos que podrían contener valor de inteligencia sobre las operaciones de Septiembre Negro. Las cargas eran pequeñas, diseñadas para destruir papel sin derribar muros ni crear daños colaterales excesivos. Pusieron temporizadores de 2 minutos y regresaron hacia la puerta del apartamento. En el pasillo se encontraron con el hijo adolescente de Al-Najjar, que se había despertado por los gritos de su madre. El niño se quedó congelado, mirando fijamente las figuras armadas vestidas de mujer que acababan de matar a su padre. Por un momento que se prolongó increíblemente largo, el operador principal consideró las opciones. El niño no era un objetivo. Matarlo violaría las reglas de combate que distinguen entre combatientes y civiles. Pero dejarlo con vida en la escena corría el riesgo de alertar a la seguridad del edificio antes de que el equipo pudiera extraerlo. El operador tomó la decisión que lo perseguiría durante años. Golpeó al muchacho con fuerza en la sien con su pistola, un golpe calculado para dejarlo inconsciente sin causarle lesiones permanentes. El niño se desplomó y el equipo se movió rápidamente hacia el ascensor, consciente de que cada segundo de retraso aumentaba el riesgo exponencialmente. Llegaron al vestíbulo justo cuando las cargas explosivas detonaron en el piso de arriba. Los ruidos apagados hicieron que el conserje levantara la vista alarmado. Los comandos irrumpieron por las puertas del vestíbulo y corrieron hacia el Mercedes que los esperaba. Cuando el conserje procesó lo que estaba sucediendo y cogió un teléfono para llamar a la policía,
ya se estaban alejando a toda velocidad del edificio. El asalto al apartamento de Kamal Adwan siguió un patrón similar con una diferencia crítica. Adwan no estaba dormido cuando el equipo entró en su apartamento. Había estado trabajando hasta tarde revisando documentos en un escritorio de su estudio, cuando oyó que la puerta del apartamento era forzada al abrirse. A diferencia de Al-Najjar, Adwan estaba armado y entrenado. Era un ex militante que había participado en operaciones antes de pasar a desempeñar funciones administrativas y de planificación. Mientras los comandos se movían por su apartamento, Adwan agarró un rifle de un armario y se cubrió detrás de los muebles de su estudio. Cuando el primer operador entró en la habitación, Adwan disparó. El tiro impactó en el marco de la puerta y obligó a los comandos a retroceder y reevaluar la situación. Ahora estaban en medio de un tiroteo dentro de un edificio de apartamentos, exactamente el escenario que los planificadores esperaban evitar. El líder del equipo tomó una decisión rápida. No podían permitirse un tiroteo prolongado que diera tiempo a las fuerzas de seguridad libanesas para responder. Hizo una señal a 2 operadores para que dispararan fuego de supresión a través de la puerta, mientras él se dirigía al balcón del apartamento, con la intención de acercarse a Adwan desde un ángulo inesperado. El operador saltó la barandilla del balcón y se movió lateralmente a lo largo del exterior del edificio, encontrando asideros en la piedra decorativa que los arquitectos nunca habían pensado que soportara el peso humano. Llegó a la ventana del estudio de Adwan y, aprovechando el breve momento en que Adwan estaba concentrado en la puerta donde sus compañeros disparaban, rompió el vidrio y le disparó a Adwan varias veces a corta distancia. Todo el tiroteo había durado menos de 2 minutos, pero había sido ruidoso. Los disparos de rifle sin silenciador y los cristales rotos alertaron a todo el edificio y las calles cercanas de que algo violento estaba ocurriendo. El equipo tomó documentos del escritorio de Adwan, colocó cargas explosivas y se dirigió a extraer el material con la conciencia de que su ventana para una huida limpia se estaba cerrando rápidamente. Llegaron a su vehículo y se marcharon justo cuando los vecinos empezaban a aparecer en balcones y portales intentando comprender qué había pasado. La policía libanesa informaría más tarde haber recibido múltiples llamadas de emergencia sobre disparos y explosiones en el distrito de Verdún, pero los primeros coches patrulla no llegarían hasta 8 minutos después, momento en el que los comandos ya se estaban moviendo hacia el punto de extracción. El asalto al apartamento de Kamal Nasser planteó desafíos únicos. A diferencia de los demás, Nasser era una figura pública cuyo rostro era conocido en todo el mundo árabe por sus apariciones en televisión y lecturas de poesía. Su apartamento le servía a la vez de residencia y de oficina, un espacio donde se reunía con periodistas, compañeros poetas y activistas políticos que buscaban su consejo o colaboración. Los servicios de inteligencia indicaron que a menudo trabajaba hasta altas horas de la noche, escribiendo discursos y componiendo versos que daban voz a las aspiraciones palestinas.
El equipo asignado a Nasser estaba formado por 6 operadores que se acercaron a su edificio con la misma confianza disimulada que los demás. Entraron al vestíbulo sin incidentes. El conserje apenas miró a las mujeres elegantemente vestidas que se dirigían al ascensor. Pero mientras ascendían al piso de Nasser, recibieron una breve transmisión de radio del equipo que estaba extrayendo desde la ubicación de Al-Najjar. La línea de tiempo se estaba comprimiendo. Las primeras explosiones ya habían ocurrido y la policía libanesa respondería en cuestión de minutos. Los comandos llegaron a la puerta de Nasser y rápidamente evaluaron que la sutileza ya no era una opción. Colocaron una pequeña carga explosiva en el mecanismo de la cerradura y se mantuvieron alejados cuando detonó con un fuerte crujido que resonó en todo el pasillo. La puerta se abrió hacia adentro y el equipo entró corriendo al apartamento. Nasser estaba en su estudio, rodeado de libros y papeles, con una máquina de escribir sobre el escritorio frente a él. Estaba trabajando en un poema cuando ocurrió la explosión. Cuando los comandos irrumpieron en la habitación, él se puso de pie y los enfrentó con una dignidad que sorprendió a varios de los operadores. No buscó ningún arma ni intentó huir. Él simplemente se quedó parado, mirando las figuras armadas con ropa de mujer y pareció comprender inmediatamente lo que estaba sucediendo. Uno de los comandos recordó más tarde que Nasser habló en árabe y preguntó si eran israelíes. Cuando nadie respondió, asintió levemente como si confirmara algo que ya sabía. El operador principal disparó 3 tiros con silenciador. Nasser cayó hacia atrás sobre su escritorio, esparciendo papeles y tirando la máquina de escribir al suelo. Un poema a medio terminar quedó enrollado en la máquina con sus últimos versos incompletos. El equipo se movió rápidamente por el apartamento, reuniendo documentos y papeles que pudieran contener valor de inteligencia. Encontraron correspondencia con funcionarios de la OLP, borradores de discursos y cuadernos llenos de observaciones sobre la política y la estrategia palestinas. Colocaron cargas explosivas para destruir lo que no pudieron transportar y avanzar hacia la extracción. Al salir del edificio, uno de los operadores notó sangre en su vestido de noche, donde había rozado el escritorio de Nasser. El absurdo del momento lo golpeó con fuerza. Un asesino profesional disfrazado de mujer, cubierto con la sangre de un poeta cuyas palabras habían inspirado a millones, pero cuyas conexiones con el terrorismo lo habían marcado para la muerte. La contradicción lo acompañaría durante décadas. Extracción y consecuencias. Los 3 equipos convergieron en su ruta de extracción, navegando por los barrios residenciales de Beirut, mientras la ciudad detrás de ellos estallaba en el caos. Las sirenas de la policía sonaron en múltiples direcciones. Unidades militares se movilizaban desde cuarteles por toda la ciudad. Y en la sede de la OLP, los comandantes recibían informes frenéticos de que 3 altos funcionarios habían sido asesinados simultáneamente en ataques coordinados que llevaban inconfundibles firmas israelíes. La playa donde esperaban los Zodiacs estaba a 20 minutos al norte de Verdún, en condiciones de tráfico normales. Pero en Beirut a medianoche, con alertas policiales en toda la ciudad,
y puestos de control militares establecidos en las principales intersecciones, no había condiciones normales. Los conductores tomaron rutas indirectas a través de barrios residenciales, evitando las carreteras principales donde era más probable que las fuerzas de seguridad libanesas establecieran controles. Llegaron a la carretera de la costa a las 0:45 y giraron hacia el norte acelerando todo lo que se atrevieron sin llamar la atención. Detrás de ellos, Beirut estallaba en un caos controlado. Los coches de policía con las sirenas sonando convergieron en el barrio de Verdún. Las unidades militares se movilizaban desde los cuarteles, y en las oficinas de la OLP en toda la ciudad, los comandantes recibían informes frenéticos de que comandos israelíes acababan de asesinar a altos funcionarios palestinos en el corazón de Beirut. Los Zodiacs estaban donde los habían dejado, ocultos entre la vegetación por encima de la línea de marea alta. Los comandos cargaron rápidamente el equipo y se prepararon para el corto viaje de regreso a los barcos lanzamisiles que los esperaban en alta mar. Se lanzaron a las 0:55. Los pequeños motores fuera de borda apenas se oyen por encima del sonido de las olas rompiendo en la playa. Los barcos lanzamisiles mantuvieron su posición a 3 kilómetros de la costa. Sus tripulaciones monitorean las frecuencias de radio militares libanesas y están listas para brindar apoyo de fuego si la extracción sale mal. Cuando los Zodiacs aparecieron en el radar a la 1 de la madrugada, exactamente a la hora prevista, el alivio entre las tripulaciones navales era palpable. Los comandos habían ejecutado una de las incursiones más audaces en la historia militar israelí y estaban regresando a casa. A las 1:45, todo el personal y el equipo estaban a bordo de los barcos lanzamisiles, y la pequeña flotilla giró hacia el oeste, aumentando la velocidad una vez que estuvieron más allá de las aguas territoriales libanesas. Los comandos se despojaron de sus disfraces, vestidos de noche y pelucas que habían cumplido su propósito y que ahora serían desechados en el mar. Limpiaron las armas, realizaron evaluaciones posteriores a la acción y comenzaron a procesar la adrenalina y las consecuencias de su misión.